Todos, en algún momento de la vida, hemos luchado con problemas, con decisiones difíciles, con el miedo al futuro y con las consecuencias de nuestro propio pasado. Jacob también lo hizo. Desde su nacimiento, su vida estuvo marcada por conflictos, engaños y huidas. Se sintió rechazado, tuvo que enfrentar el dolor de la pérdida, la traición de los más cercanos y el temor de no ser suficiente. Pero esta no es solo una historia de dificultades, es una historia de transformación. Jacob pasó de ser un hombre que vivía con miedo a ser alguien que luchó con Dios y fue bendecido. Dios no lo abandonó en sus peores momentos, sino que lo guió, lo protegió y lo llevó a un destino más grande del que jamás imaginó. Si alguna vez te has sentido perdido, si has tenido que luchar para encontrar tu propósito, si has cargado con errores del pasado, esta historia es para ti. Porque el mismo Dios que cambió la vida de Jacob también puede cambiar la tuya. Espera un momento. Antes de empezar esta impactante historia, quiero pedirte algo importante. Si quieres que más personas sean bendecidas, con este mensaje, suscríbete al canal y deja tu comentario abajo. Escribe: Dios tiene un propósito para mi vida. Cada comentario y cada suscripción hacen que este video llegue a más personas que lo necesitan. Vamos juntos a compartir la palabra. 1. La promesa y el nacimiento de Jacob. Desde el principio, la vida de Jacob estuvo marcada por la intervención divina. Su historia comienza incluso antes de su nacimiento, cuando Dios reveló un plan que cambiaría el destino de generaciones enteras. Isaac, su padre, era el hijo de la promesa, el milagro que Dios le había dado a Abraham y Sara en su vejez. Ahora casado con Rebeca, enfrentaba un problema. Su esposa no podía tener hijos. Pasaron años y la tristeza de la infertilidad pesaba en el corazón de la pareja. Pero Isaac no perdió la fe. Se arrodilló ante Dios y clamó con todo su ser para que su esposa pudiera concebir. Dios escuchó su oración y en su tiempo perfecto, Rebeca quedó embarazada. Sin embargo, este no era un embarazo común. Desde el inicio ella sintió una lucha dentro de su vientre, algo inusual, como si dos fuerzas estuvieran en constante batalla dentro de ella. Inquieta, oró al Señor para entender lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando Dios le reveló algo impactante. 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Génesis 25:23. Estas palabras fueron una profecía sobre el futuro de sus hijos y de sus descendientes. La lucha que sentía en su interior no era solo física, sino una representación del conflicto que marcaría la vida de sus hijos y la historia de los pueblos que vendrían de ellos. Cuando llegó el día del parto, nacieron gemelos. El primero en salir fue un niño cubierto de vello rojizo por todo su cuerpo, como si llevara un abrigo de piel. Sus padres lo llamaron Esaú, que significa velludo o rugoso. Pero justo detrás de él, aferrado a su talón con fuerza, venía su hermano, como si no quisiera quedarse atrás, como si estuviera peleando por su lugar desde el vientre. A ese niño lo llamaron Jacob, que significa el que suplanta o el que toma por el talón. Desde su nacimiento, Jacob demostró que no era alguien que aceptaría fácilmente quedarse en segundo lugar. Su historia estaba apenas comenzando y Dios tenía planes extraordinarios para él. ¿Qué nos enseña este inicio de la historia? Dios tiene un propósito incluso antes de que nazcamos. Jacob aún no había pronunciado una palabra ni dado un solo paso, pero Dios ya tenía un plan para su vida. Lo mismo ocurre con cada uno de nosotros. Desde el vientre de nuestras madres, Dios nos conoce y tiene un propósito especial para nuestra existencia. Continúa viendo la historia, porque lo que viene a continuación marcará el rumbo de la vida de Jacob.
y cambiará el destino de muchas generaciones. 2. El engaño por la primogenitura. Jacob y Esaú crecieron en la misma casa, pero no podían ser más diferentes. Esaú era fuerte, rudo y amante de la aventura. Pasaba la mayor parte del tiempo en los campos, cazando animales salvajes y explorando la naturaleza. Su piel rojiza y velluda lo hacía parecer un hombre de la tierra, un guerrero que dependía de su fuerza y habilidad para sobrevivir. Su padre, Isaac, lo admiraba profundamente, pues veía en él al heredero natural de su linaje. Jacob, en cambio, tenía un temperamento más tranquilo. No era un hombre de la caza, sino del pensamiento. Prefería quedarse en casa, aprendiendo, observando y, sobre todo, esperando el momento adecuado para actuar. Su madre, Rebeca, lo veía con otros ojos. Sabía lo que Dios le había dicho cuando aún estaba embarazada: el mayor servirá al menor. Esa profecía nunca salió de su mente. Pero aunque Jacob era el menor, existía una ley establecida. La primogenitura pertenecía al hijo mayor. Esto significaba que Esaú tenía derecho a una doble porción de la herencia de su padre y sería el líder de la familia cuando Isaac muriera. Era un privilegio sagrado, algo que se pasaba de generación en generación. Un día, Esaú regresó del campo exhausto, con el cuerpo sudoroso y el estómago vacío. Había pasado horas cazando, pero sin éxito. Se sentía débil, hambriento y desesperado por comer algo. Cuando entró en la tienda de su casa, el aroma de un guiso de lentejas recién preparado llenó el aire. Jacob estaba junto al fuego, removiendo el espeso y fragante guiso con una cuchara de madera. Sabía que su hermano estaba hambriento, observó su rostro cansado y notó su desesperación. «Dame un poco de ese guiso rojo», dijo Esaú con urgencia. «Me muero de hambre». Jacob, con su mente calculadora, vio la oportunidad perfecta. Sabía que su hermano era impulsivo y no valoraba realmente la primogenitura. Sabía que Esaú vivía el momento y tomaba decisiones sin pensar en el futuro. «Te lo daré», respondió Jacob con calma, «pero a cambio, dame tu primogenitura». Esaú soltó una carcajada. ¿Qué importaba la primogenitura en ese momento? Lo único que sentía era hambre. ¿De qué servía un derecho futuro si ahora mismo su cuerpo clamaba por alimento? «Está bien», dijo sin pensarlo demasiado. «¿De qué me sirve la primogenitura si voy a morir de hambre?» Jacob no dejó nada al azar. No quería solo una promesa verbal, quería algo definitivo. «Júramelo ahora mismo». Esaú, sin pensar en las consecuencias, juró. En ese instante, vendió su primogenitura por un simple plato de lentejas. Jacob le sirvió el guiso y un pedazo de pan. Esaú comió con avidez, sin darse cuenta de que, con cada bocado, estaba entregando algo invaluable. ¿Qué nos enseña esta historia? A veces, en nuestra desesperación, tomamos decisiones impulsivas que pueden costarnos algo valioso. Esaú despreció su primogenitura por un deseo momentáneo, sin pensar en el futuro. Jacob, aunque usó la astucia, entendió el valor de la bendición y estaba dispuesto a luchar por ella. Pero esto es solo el comienzo. Jacob aún no había asegurado la bendición de su padre, y lo que estaba por hacer cambiaría su destino para siempre. 3. La bendición robada. El tiempo había pasado, y el patriarca Isaac ya era un anciano. Su vista se había debilitado tanto que apenas distinguía las sombras a su alrededor. Sabía que su vida estaba llegando a su fin, y como era costumbre, debía otorgar la bendición a su primogénito, Esaú. Esta bendición era algo más que simples palabras. Era la transferencia de la promesa de Dios hecha a Abraham y a él mismo. Isaac llamó a Esaú en secreto y le dijo: «Hijo mío, ya estoy viejo y no sé cuánto tiempo más viviré.
toma tu arco y tus flechas, sal al campo y caza algo para mí. Prepárame un guiso como a mí me gusta, y después de comer te daré mi bendición. Esaú, emocionado por el momento tan esperado, tomó sus armas y partió al campo en busca de su presa. Pero Rebeca había estado escuchando la conversación. En su corazón aún resonaban las palabras que Dios le dijo cuando sus hijos estaban en su vientre. El mayor servirá al menor. Ella estaba convencida de que Jacob debía recibir la bendición en lugar de Esaú. Rebeca, con rapidez y determinación, llamó a Jacob y le reveló el plan. Escucha, hijo mío. Acabo de oír a tu padre decirle a Esaú que lo bendecirá después de comer su guiso. Pero tú debes recibir esa bendición, no tu hermano. Haz exactamente lo que te diga. Ve al rebaño y tráeme 2 cabritos tiernos. Yo prepararé un guiso como el que a tu padre le gusta, y tú se lo llevarás para que te bendiga en lugar de Esaú. Jacob dudó. Sabía que su padre no podía ver, pero su hermano Esaú era un hombre rudo, velludo y de voz fuerte. Si Isaac lo tocaba, descubriría el engaño. Madre, ¿y si mi padre me toca?, dijo preocupado. Si descubre el engaño en vez de bendición, recibiré una maldición. Pero Rebeca estaba decidida. Si eso sucede, que la maldición caiga sobre mí, hijo mío. Solo haz lo que te digo. Jacob obedeció. Trató de ignorar la sensación de que estaba caminando sobre terreno peligroso. Tomó los cabritos y se los llevó a su madre. Rebeca cocinó la carne con especias y hierbas, preparando un guiso delicioso, idéntico al que Esaú haría. Luego, tomó la mejor ropa de Esaú y vistió a Jacob con ella. Para hacer que se pareciera aún más a su hermano, cubrió sus manos y su cuello con piel de cabra, simulando el vello de Esaú. Cuando todo estuvo listo, Jacob respiró hondo, tomó la comida y se dirigió a la habitación de su padre. Su corazón latía acelerado, sabía que no había vuelta atrás. «Padre mío», dijo, tratando de imitar la voz de su hermano. Isaac, que apenas podía ver, levantó la cabeza y respondió: «¿Quién eres, hijo mío?». Jacob tragó saliva y mintió: «Soy Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me pediste. Levántate y come de mi guiso para que me bendigas». Isaac frunció el ceño. Algo no le parecía correcto. «¿Cómo cazaste tan rápido, hijo mío?». Jacob respondió con cautela: «El Señor tu Dios me ayudó a encontrar la presa pronto». Isaac seguía dudando. El tono de voz era el de Jacob. «Acércate, hijo mío, para que te toque y sepa si realmente eres Esaú». Jacob dio un paso adelante. Contuvo la respiración cuando sintió las manos de su padre sobre él. Las pieles de cabra hicieron su trabajo. «La voz es la de Jacob», dijo Isaac extrañado, «pero las manos son las de Esaú». Aún así, no estaba del todo convencido. Entonces, le pidió que se acercara aún más y lo besara. Jacob obedeció, y en ese momento, Isaac percibió el aroma de las ropas de Esaú. Ese fue el último detalle que lo convenció. Entonces, Isaac levantó sus manos y pronunció la bendición sobre Jacob. «Que Dios te conceda el rocío del cielo, la fertilidad de la tierra y abundancia de trigo y vino. Que los pueblos te sirvan y las naciones se inclinen ante ti. Que seas señor de tus hermanos y que los hijos de tu madre se postren ante ti. Maldito sea quien te maldiga, y bendito sea quien te bendiga». Jacob recibió la bendición, se despidió de su padre y salió de la habitación con el corazón latiendo fuerte en su pecho. Había logrado lo que tanto deseaba, pero no imaginaba la tormenta que estaba por venir. Este momento en la vida de Jacob es uno de los más impactantes de la Biblia. Aunque la bendición de Dios estaba destinada a él desde antes de nacer, el camino que eligió para obtenerla estuvo lleno de engaño y consecuencias.
A veces, cuando no confiamos en que Dios cumplirá sus promesas en su tiempo, tomamos atajos que nos llevan por caminos de dolor y conflicto. Pero la historia de Jacob está lejos de terminar. Lo que viene a continuación cambiará su vida para siempre. Un momento. ¿Ya te aseguraste de estar suscrito al canal? Verifica ahora mismo y únete a esta comunidad. Y si esta historia te está impactando, comparte este video con alguien que necesita escucharla. Cada vez que compartes, ayudas a que más personas reciban esta enseñanza. Sigamos con la historia. 4. El sueño de la escalera al cielo. Jacob había logrado obtener la bendición de su padre, pero su victoria tuvo un costo altísimo. Esaú, su hermano mayor, estaba furioso. Cuando supo que Jacob había tomado su bendición mediante el engaño, su ira fue tan grande que juró matarlo. Cuando mi padre muera y pase el tiempo de luto, pensó Esaú, buscaré a Jacob y acabaré con su vida. Rebeca, la madre de ambos, se enteró de las intenciones de Esaú y no podía permitir que Jacob se quedara en casa ni un minuto más. Con rapidez, habló con Isaac y le dijo: «Mi amor, no quiero que Jacob se case con una mujer de esta tierra como lo hizo Esaú. Mándalo a la casa de mi hermano Labán, en Harán, para que encuentre una esposa entre nuestra familia». Isaac estuvo de acuerdo y llamó a Jacob para bendecirlo nuevamente. Esta vez no hubo engaño. Consciente de que su hijo debía dejar el hogar, Isaac le recordó la promesa de Dios y le dijo: «Que el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fructificar y te multiplique hasta que llegues a ser una multitud de pueblos. Que te dé la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia». Jacob partió de inmediato. Su hogar, su familia y todo lo que conocía quedaban atrás. Ahora era un fugitivo, un hombre que había ganado una bendición, pero perdido la paz. El viaje a Harán era largo y peligroso. Jacob caminó durante horas, con el polvo del camino pegado a su piel y el sol ardiendo sobre su cabeza. El peso de sus pensamientos lo acompañaba con cada paso. Había hecho lo correcto. ¿Cómo sería su vida a partir de ahora? Lo único que tenía era la promesa de Dios y un destino incierto por delante. Cuando llegó la noche, el cansancio lo venció. Buscó un lugar para descansar en el campo, lejos de cualquier peligro. No tenía una cama ni un refugio, así que tomó una piedra y la puso como almohada. Allí, bajo el cielo estrellado, se quedó dormido. Pero lo que sucedió esa noche cambiaría su vida para siempre. Mientras dormía, Jacob tuvo un sueño impresionante. Vio una gran escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo. Sus peldaños eran brillantes como el oro, y ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Era un puente entre el mundo terrenal y el celestial, y en la cima de la escalera estaba el Señor mismo. Desde lo alto Dios habló con él y le dijo: «Yo soy el Señor, el Dios de Abraham y el Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tu familia será tan numerosa como el polvo de la tierra, y te extenderás al norte, al sur, al este y al oeste. En ti y en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra». Jacob sintió que su corazón latía con fuerza. Dios le estaba confirmando la promesa que había recibido de su padre Isaac. Pero eso no fue todo. El Señor continuó diciendo: «Yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas. Te traeré de vuelta a esta tierra y no te abandonaré hasta que haya cumplido todo lo que te he prometido». Fue un momento de transformación. Hasta ese día, Jacob había sido un hombre que confiaba en su astucia y en sus propios planes. Pero ahora, en ese lugar solitario, lejos de su hogar y sin nadie más a su lado, entendió que Dios mismo lo acompañaba en su camino. Cuando despertó, su cuerpo entero temblaba. Miró a su alrededor
y sintió la presencia de Dios en ese lugar. Se levantó y dijo con voz entrecortada: «Verdaderamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. ¡Qué impresionante es este sitio! No es otra cosa que la casa de Dios y la puerta del cielo». Jacob tomó la piedra que había usado como almohada y la levantó como un pilar. Luego derramó aceite sobre ella y consagró aquel lugar, dándole el nombre de Betel, que significa casa de Dios. Pero Jacob no se fue de allí sin hacer un voto. Conmovido por lo que había experimentado, dijo: «Si Dios me acompaña en este viaje, me protege, me da pan para comer y ropa para vestir, y me permite volver a la casa de mi padre en paz, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he erigido como señal será la casa de Dios, y de todo lo que me dé, le devolveré la 10ª parte». ¿Qué nos enseña esta historia? A veces necesitamos alejarnos de nuestra zona de confort para darnos cuenta de que Dios siempre ha estado con nosotros. Jacob comenzó su viaje como un fugitivo, pero Dios lo encontró en medio de su soledad y le dio una promesa de protección y bendición. Pero esto es solo el comienzo. Jacob aún tenía un largo camino por delante y su destino en Harán estaba lleno de giros inesperados. 5. El encuentro con Raquel y el engaño de Labán. Después de la visión en Betel, Jacob continuó su viaje hacia Harán. Cada paso que daba estaba lleno de expectativa y temor. Sabía que había dejado atrás un hogar donde su hermano lo quería matar, pero también había recibido la promesa de Dios de que no estaría solo. Los días en el desierto fueron duros. El sol abrasador del mediodía lo hacía sudar, y las frías noches lo envolvían en un silencio que le recordaba que estaba completamente solo. Pero en su corazón una nueva esperanza ardía. ¿Qué le esperaría en Harán? ¿Cómo sería su tío Labán? ¿Encontraría allí un propósito para su vida? Después de varios días de caminata, llegó a un pozo en las afueras de la ciudad. En aquellos tiempos, los pozos eran lugares importantes, no solo porque proveían agua para las personas y los animales, sino porque también eran puntos de encuentro donde la gente intercambiaba noticias y formaba lazos. Jacob se detuvo a observar. Un gran tapón de piedra cubría el pozo, y cerca de él algunos pastores esperaban con sus rebaños. Él se acercó y les preguntó: «Hermanos, ¿de dónde son ustedes?» «Somos de Harán», respondieron. Jacob sintió un nudo en el estómago. Había llegado al lugar que buscaba. «¿Conocen a Labán, hijo de Nacor?» «Sí, lo conocemos», dijeron. «Y mira, ahí viene su hija Raquel con el rebaño». Jacob levantó la vista y, en ese momento, su mundo pareció detenerse. Allí estaba Raquel. Ella venía caminando con elegancia y determinación, guiando un grupo de ovejas. Sus cabellos oscuros caían sobre sus hombros y sus ojos reflejaban la luz del sol. Jacob sintió algo en su corazón que nunca había sentido antes. Era como si, de alguna manera, supiera que su destino estaba entrelazado con el de aquella mujer. Sin esperar más, se apresuró a quitar la pesada piedra del pozo y dio de beber a las ovejas de Raquel. Luego, lleno de emoción, se acercó a ella y con lágrimas en los ojos, la besó. «Soy Jacob, hijo de Rebeca, tu tía». Raquel, sorprendida y emocionada, dejó todo y corrió a contarle a su padre. Labán no tardó en recibir a Jacob con los brazos abiertos. «Realmente eres hueso de mis huesos y carne de mi carne», dijo Labán. «Quédate conmigo». Jacob se estableció en la casa de Labán y comenzó a trabajar con él. Pasó un mes y Labán, viendo lo trabajador que era su sobrino, le dijo: «No es justo que trabajes para mí sin recibir nada. Dime, ¿cuál sería tu salario?» Jacob no lo dudó ni un instante.
Había estado observando a Raquel todos esos días, se había enamorado de ella profundamente. Su belleza no era solo exterior, sino que su dulzura y carácter lo cautivaban más cada día. «Trabajaré 7 años para ti si me das a Raquel por esposa». Labán sonrió. Era un trato que le convenía. «Es mejor que te la dé a ti y no a otro hombre. Quédate y trabaja conmigo». Y así Jacob trabajó 7 largos años por el amor de Raquel. Pero el tiempo no le pesaba, porque su amor por ella hacía que cada día pareciera un instante. Cuando los 7 años pasaron, Jacob se acercó a Labán y le dijo: «Cumplí mi parte del trato. Dame a mi esposa». Labán organizó una gran fiesta para la boda. Todo parecía ir según lo planeado. Pero aquella noche, cuando la novia fue llevada a la tienda de Jacob, ocurrió lo impensable. En la oscuridad, sin que Jacob lo notara, Labán sustituyó a Raquel por su hija mayor, Lea. La costumbre de la época hacía que la novia estuviera cubierta con un velo espeso, y Jacob, confiado en su amor por Raquel, no sospechó nada. Pero al amanecer, cuando la luz del sol entró en la tienda, Jacob abrió los ojos y descubrió con horror que no era Raquel quien estaba a su lado, sino Lea. Se levantó furioso y fue directo a enfrentar a Labán. «¿Por qué me has hecho esto?», gritó. «No trabajé por Raquel. ¿Por qué me has engañado?». Labán, con una sonrisa que reflejaba su astucia, respondió con calma: «No es costumbre en nuestra tierra dar en matrimonio a la hija menor antes que la mayor. Cumple la semana de bodas con Lea y luego podrás casarte con Raquel, pero con la condición de que trabajes 7 años más para mí». Jacob sintió que su mundo se derrumbaba. Había sido engañado de la misma manera en que él había engañado a su padre y a su hermano, pero su amor por Raquel era más fuerte que su dolor. Aceptó la condición y trabajó otros 7 años. Finalmente, después de 14 años de esfuerzo, Raquel se convirtió en su esposa. ¿Qué nos enseña esta historia? Lo que sembramos, cosechamos. Jacob engañó a su hermano y a su padre, y ahora él mismo fue víctima de un engaño. Sin embargo, Dios usó esta situación para moldear su carácter. A veces, nuestras pruebas nos enseñan a valorar lo que realmente importa y a depender más de Dios que de nuestra propia astucia. Pero la historia de Jacob aún no ha terminado. Su vida con Raquel y Lea traería más desafíos y milagros que cambiarían su destino para siempre. 6. El nacimiento de los 12 hijos. Jacob había trabajado 14 largos años para casarse con Raquel, la mujer que amaba. Sin embargo, ahora tenía 2 esposas: Lea, con quien se casó primero debido al engaño de Labán, y Raquel, la esposa de su corazón. Esta situación no tardó en generar tensiones dentro de la familia. Desde el principio, Dios permitió que Lea tuviera hijos, mientras que Raquel, la mujer más amada por Jacob, permanecía estéril. Esta diferencia avivó la rivalidad entre las hermanas. En aquella cultura, la maternidad era considerada una señal de bendición, y una mujer que no podía dar hijos a su esposo era vista con tristeza y vergüenza. Lea, a pesar de saber que Jacob amaba más a Raquel, recibió consuelo en sus hijos. Cuando dio a luz a su primer hijo, lo llamó Rubén, diciendo: «El Señor ha visto mi aflicción, ahora mi esposo me amará». Pero el amor de Jacob por Raquel no cambió. Tiempo después, Lea dio a luz otro hijo y lo llamó Simeón, diciendo: «El Señor oyó que soy despreciada y me ha dado otro hijo». Pero Jacob seguía sin mostrarle el mismo amor que sentía por Raquel. Luego nació su tercer hijo, a quien llamó Leví, y con esperanza en su voz dijo: «Ahora sí, mi esposo se unirá a mí, porque le he dado 3 hijos». Sin embargo, Jacob no cambió su actitud. Finalmente, cuando tuvo un cuarto hijo, lo llamó Judá, y en lugar de esperar el amor de Jacob, exclamó:
Esta vez alabaré al Señor. Aquí ocurrió algo importante. Lea dejó de buscar su identidad en el amor de Jacob y comenzó a encontrar su gozo en Dios. Mientras tanto, Raquel, al ver que su hermana tenía hijos y ella no, sintió una gran angustia. En su desesperación fue a Jacob y le dijo: «Dame hijos o me muero». Jacob, frustrado, respondió: «¿Acaso estoy en el lugar de Dios? Él es quien te ha cerrado el vientre». Raquel, impaciente, decidió tomar el asunto en sus manos. Recordó la historia de Sara y Agar y siguió el mismo camino. Le dio su sierva Bilhá a Jacob como concubina para que pudiera tener hijos en su lugar. Bilhá dio a luz a un hijo y Raquel lo llamó Dan, diciendo: «Dios me ha hecho justicia y me ha oído». Después, Bilhá tuvo otro hijo y Raquel lo llamó Neftalí, diciendo: «Con grandes luchas he competido con mi hermana y he vencido». El conflicto entre las hermanas no cesaba. Al ver que Raquel usó a su sierva para tener hijos, Lea hizo lo mismo y le entregó su sierva Zilpá a Jacob. Zilpá dio a luz a Gad y luego a Aser, y Lea dijo: «¡Qué suerte tengo! Las mujeres me llamarán dichosa». Pasaron los años y Jacob vio cómo su familia crecía, pero Raquel seguía sin tener hijos. La rivalidad entre las hermanas continuó, y en un momento de desesperación, Lea negoció con Raquel el derecho de pasar una noche con Jacob a cambio de unas mandrágoras, una planta que se creía tenía poderes para la fertilidad. Lea quedó embarazada y tuvo a su quinto hijo, Isacar, y después a su sexto, Zabulón. Finalmente, Lea dio a luz a una hija llamada Dina, pero Raquel aún no tenía hijos propios, hasta que Dios se acordó de ella. Después de años de espera y lágrimas, el Señor abrió su vientre y ella quedó embarazada. Cuando nació su hijo, Raquel lo llamó José, diciendo: «Que el Señor me añada otro hijo». José se convirtió en el hijo más amado de Jacob, no solo porque era hijo de Raquel, sino porque había nacido en su vejez. Más adelante, Raquel daría a luz a otro hijo, Benjamín, pero su nacimiento sería trágico. Así, los 12 hijos de Jacob se convirtieron en los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Cada uno de ellos jugaría un papel clave en la historia del pueblo de Dios. La historia del nacimiento de los hijos de Jacob nos muestra cómo, incluso en medio de la rivalidad, los errores humanos y el dolor, Dios sigue cumpliendo su propósito. Cada hijo tenía un papel en el plan divino, y de entre ellos, Judá se convertiría en el linaje del Mesías, Jesucristo. Pero la historia de Jacob aún no ha terminado. Sus años en la casa de Labán estaban por llegar a un punto crítico. Pronto, la astucia de su suegro lo llevaría a enfrentar nuevos desafíos. 7. El engaño de Jacob a Labán. Jacob había pasado muchos años en la casa de Labán, trabajando arduamente para construir su familia. Había llegado con las manos vacías, pero ahora tenía esposas, hijos y una vida establecida. Sin embargo, algo lo inquietaba. Sabía que no podía quedarse en Aram para siempre. Labán, su suegro, era un hombre astuto y siempre encontraba maneras de sacar ventaja de Jacob. Durante años, había cambiado su salario varias veces, tratando de mantener el control sobre él. Pero Jacob no era un hombre fácil de engañar. Dios estaba con él y le daba sabiduría para prosperar a pesar de los intentos de Labán por manipularlo. Un día, Jacob fue a hablar con su suegro. «Labán, he trabajado para ti muchos años. Cuando llegué, tus rebaños eran pequeños, pero Dios me ha bendecido y ahora tienes abundancia. Es tiempo de que yo también provea para mi propia casa. Déjame regresar a mi tierra». Labán no quería perder a Jacob. Sabía que su presencia le traía bendición. «Te ruego que te quedes», dijo Labán. «Yo he aprendido que el Señor me ha bendecido por causa de ti. Dime cuál será tu salario y te lo pagaré». Jacob, con su inteligencia, propuso un trato.
no me des nada. Haré un acuerdo contigo. Dejaré de cuidar tus ovejas y cabras, pero déjame quedarme con todas las ovejas y cabras que nazcan manchadas, moteadas o rayadas. Tú te quedarás con los animales de un solo color. Así, si alguna vez encuentras en mi rebaño una oveja que no tenga manchas, sabrás que he actuado con deshonestidad. Labán, pensando que tenía la ventaja, aceptó el trato, pero no sabía que Dios estaba con Jacob. Esa misma noche, Labán intentó engañar a Jacob. Mandó a sus hijos que sacaran de los rebaños todas las ovejas y cabras manchadas y rayadas, y las llevaron lejos, donde Jacob no pudiera alcanzarlas. Pensaba que así Jacob nunca prosperaría, pero Dios tenía otros planes. Jacob, que entendía mucho sobre el comportamiento de los rebaños, usó su astucia, tomó ramas de árboles y las peló, dejando rayas blancas visibles. Luego puso esas ramas cerca de los abrevaderos donde las ovejas bebían agua y se apareaban. Día tras día, Jacob repetía esta estrategia, y algo sorprendente comenzó a suceder. Las ovejas fuertes daban a luz crías con manchas y rayas. Mientras tanto, las ovejas débiles, que se quedaban con Labán, daban a luz animales sin marcas. El rebaño de Jacob creció rápidamente. En poco tiempo tenía más ovejas y cabras que Labán. Además, acumuló camellos, burros y muchos sirvientes. El hombre que llegó con las manos vacías ahora era inmensamente rico. Pero Labán y sus hijos comenzaron a notar lo que estaba pasando. La envidia creció en sus corazones. «Jacob nos ha robado», decían entre ellos. «Toda su riqueza la obtuvo de nuestro padre». Jacob vio la hostilidad en los ojos de Labán y supo que el tiempo de marcharse había llegado. Fue entonces cuando Dios le habló. «Jacob, vuelve a la tierra de tus padres y a tu parentela. Yo estaré contigo». Jacob llamó a sus esposas, Raquel y Lea, y les contó lo que había sucedido. «He trabajado para su padre con todo mi esfuerzo, pero él me ha engañado cambiando mi salario 10 veces. Aún así, Dios no permitió que me hiciera daño». Raquel y Lea, que también conocían la astucia de su padre, estuvieron de acuerdo. «Todo lo que Dios te ha dado es nuestro y de nuestros hijos. Haz lo que Dios te ha dicho». Jacob no perdió tiempo. Esperó el momento adecuado y mientras Labán estaba lejos trasquilando sus ovejas, reunió a toda su familia y su ganado y emprendió el viaje de regreso a Canaán. Raquel, sin que Jacob lo supiera, cometió un acto impulsivo. Tomó los ídolos de su padre antes de partir. Cuando Labán descubrió que Jacob se había ido, su furia fue incontrolable. Reunió a sus hombres y salió en su persecución. Después de 7 días de viaje, alcanzó a Jacob en los montes de Galaad. «¿Por qué huiste en secreto?», gritó Labán. «Me engañaste y te llevaste a mis hijas como si fueran cautivas de guerra. Si me hubieras dicho que te ibas, habría hecho una gran despedida». Pero Labán tenía otra acusación. «¿Por qué robaste mis dioses?». Jacob, sin saber lo que Raquel había hecho, respondió con confianza: «No he robado nada tuyo. Registra todo lo que tengo, y si encuentras algo que te pertenezca, puedes llevártelo». Labán buscó en todas las tiendas, pero no encontró los ídolos. Cuando llegó a la tienda de Raquel, ella los había escondido debajo del asiento de su camello. Se sentó sobre ellos y con astucia dijo: «Perdón, padre, no puedo levantarme porque estoy en mi periodo». Labán no sospechó de ella y no encontró nada. Finalmente, después de una larga discusión, Jacob y Labán hicieron un pacto de paz. Levantaron un montón de piedras como testigo de su acuerdo. Labán regresó a su tierra y Jacob continuó su viaje. Estaba libre. ¿Qué nos enseña esta historia? A veces enfrentamos personas que intentan aprovecharse de nosotros, pero cuando confiamos en Dios, Él nos da sabiduría para prosperar incluso
en medio de la injusticia. Jacob trabajó duro, pero fue Dios quien lo hizo prosperar. La bendición de Dios es mayor que cualquier trampa del enemigo, pero su historia aún no termina. Jacob estaba a punto de enfrentarse a su mayor miedo, su hermano Esaú. Espera un momento. ¿Ya te suscribiste al canal? Revisa ahora mismo y no te pierdas más historias como esta. Y si estás disfrutando del video, dale like para que más personas puedan verlo. Tu apoyo hace la diferencia. Sigamos con la historia. 8. La huida de Jacob y el pacto con Labán. Jacob había escapado de la casa de Labán con su familia y todas sus posesiones, siguiendo el mandato de Dios de regresar a la tierra de sus padres. Sin embargo, su salida no fue tranquila. Había huido en secreto sin avisar a Labán, y esto desató la ira de su suegro. Labán, al descubrir que Jacob había partido con todo lo que le pertenecía, reunió a sus hombres y salió en su persecución. Durante 7 días cruzó montañas y valles, decidido a alcanzar a Jacob y hacerle pagar por lo que consideraba una traición. Pero antes de que pudiera atraparlo, Dios mismo intervino. Esa noche, mientras Labán dormía, tuvo un sueño. En Mindoset, la visión, Dios le habló con autoridad. Cuídate de no decirle nada a Jacob, ni bueno ni malo. Labán despertó con el corazón inquieto. Sabía que no podía tocar a Jacob sin enfrentarse a Dios mismo. Cuando finalmente alcanzó a Jacob en los montes de Galaad, lo confrontó con furia. ¿Por qué huiste en secreto, llevándote a mis hijas como si fueran cautivas de guerra?, reclamó Labán. Si me lo hubieras dicho, te habría despedido con una gran fiesta. Pero en lugar de eso, huiste como un ladrón en la noche. Jacob, que ya estaba cansado de los engaños de Labán, respondió con firmeza: Trabajé para ti 20 años, 14 años por tus hijas y 6 años por tu ganado. Tú cambiaste mi salario 10 veces. Si no fuera por el Dios de mi padre, tú me habrías despedido con las manos vacías. Labán intentó defenderse. Todo lo que tienes es mío. Estas mujeres son mis hijas, estos niños son mis nietos, y todo el ganado era mío antes de que tú llegaras. Pero él también sabía que Dios estaba protegiendo a Jacob. Así que en lugar de seguir con la discusión, propuso un pacto. Hagamos un acuerdo, dijo Labán. Construyamos un pilar de piedras como testigo de nuestra alianza. Jacob tomó una gran piedra y la levantó como un monumento. Luego, sus familiares reunieron más piedras y formaron un montículo. Este lugar será testigo de que ninguno de los dos cruzará esta frontera con intención de hacer daño al otro, dijo Labán. Jacob juró en el nombre del Dios de su padre Isaac y juntos compartieron una comida para sellar la paz. A la mañana siguiente, Labán se levantó temprano, besó a sus hijas y a sus nietos y regresó a su tierra. Por primera vez en muchos años, Jacob estaba libre. ¿Qué nos enseña esta historia? Dios es nuestro defensor. Aun cuando enfrentamos injusticias, Él lucha por nosotros y nos da la victoria. Jacob no necesitó vengarse de Labán, porque Dios mismo intervino. Cuando confiamos en Dios, Él nos guarda y nos guía en el camino correcto. Pero el viaje de Jacob aún no ha terminado. Ahora debía enfrentar su mayor temor, el encuentro con su hermano Esaú. 9. El regreso y el miedo a Esaú. Jacob había logrado liberarse de Labán y su dominio, pero ahora enfrentaba su desafío más grande: volver a la tierra de sus padres y reencontrarse con su hermano Esaú. Habían pasado más de 20 años desde la última vez que vio a Esaú, y lo último que recordaba de él era su furia descontrolada. Esaú había jurado matarlo por haberle robado la bendición de su padre Isaac. ¿Seguiría Esaú lleno de ira? ¿Lo recibiría con espadas o con abrazos? Estos pensamientos no dejaban de atormentar a Jacob mientras avanzaba con su familia y su numeroso ganado.
El miedo se apoderó de su corazón. Para conocer el estado de su hermano, Jacob envió mensajeros por delante con un mensaje claro. Digan a mi señor Esaú que su siervo Jacob vuelve a casa, que he vivido con Labán hasta ahora y que tengo muchas riquezas, bueyes, asnos, ovejas, siervos y siervas, que quiero encontrar gracia ante sus ojos. Jacob esperaba que este mensaje ablandara el corazón de Esaú, pero la respuesta que recibió lo dejó paralizado. Los mensajeros regresaron con noticias inquietantes. Tu hermano Esaú viene a tu encuentro y trae con él 400 hombres. 400 hombres. Esto no parecía una bienvenida, parecía un ejército listo para la venganza. Jacob sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su peor miedo se hacía realidad. De inmediato ideó un plan. Dividió a su gente y sus posesiones en 2 grupos. Si Esaú ataca un grupo, pensó, al menos el otro podrá escapar. Pero Jacob sabía que no podía confiar solo en su estrategia. Era el momento de clamar a Dios. Esa noche, con el corazón angustiado, Jacob se arrodilló y lloró. Dios de mi padre Abraham y de mi padre Isaac, tú me dijiste que regresara a mi tierra y a mi familia, y que me harías bien. No soy digno de toda la misericordia que me has mostrado. Cuando crucé este río, no tenía nada más que mi cayado, y ahora tengo 2 campamentos llenos. Por favor, líbrame de mi hermano Esaú. Temo que venga a matarme, a mí y a mis hijos. Pero tú me prometiste que harías de mi descendencia una gran nación. Te ruego que cumplas tu palabra. Jacob no solo planeó, sino que también confió en Dios. A la mañana siguiente, preparó un regalo para Esaú. Sabía que un obsequio generoso podría calmar su ira. Escogió lo mejor de su ganado y lo dividió en varios grupos. Lleven estos regalos a mi hermano Esaú, ordenó a sus siervos. Cuando lo encuentren, díganle, este es un regalo de tu siervo Jacob. Él viene detrás de nosotros. Esperaba que, al ver la riqueza que le ofrecía, el corazón de Esaú se apaciguara. Pero a pesar de todo su esfuerzo, el miedo seguía dentro de él. Esa noche, Jacob decidió quedarse solo. ¿Qué nos enseña esta historia? Hay veces, cuando enfrentamos el miedo, intentamos solucionarlo con nuestras fuerzas. Jacob hizo planes y estrategias, pero al final entendió que su única esperanza estaba en Dios. No importaba cuán astuto fuera, su destino estaba en las manos del Señor. Pero antes de reencontrarse con Esaú, Jacob tendría un encuentro aún más trascendental, una lucha que marcaría su destino para siempre. 10. La lucha con el ángel en Peniel. La noche había caído sobre el campamento. Jacob, con el corazón inquieto y la mente llena de pensamientos, se apartó de su familia y de sus siervos. Sabía que el día siguiente marcaría un antes y un después en su vida. Enfrentaría a Esaú, su hermano, aquel a quien había engañado y de quien había huido hacía más de 20 años. El viento soplaba suavemente sobre el río Jaboc, y la única luz que iluminaba la noche era la de las estrellas en el cielo. Jacob estaba solo. Había enviado a su familia y posesiones al otro lado del río como parte de su estrategia, pero en el fondo sabía que su lucha no era solo contra su hermano, era una lucha dentro de él mismo. Entonces, algo inesperado sucedió. Un hombre apareció de la nada. Sin pronunciar palabra, se abalanzó sobre Jacob y comenzaron a luchar. Era un combate feroz. Jacob no entendía quién era aquel hombre, pero no estaba dispuesto a rendirse. Sus músculos se tensaban, su cuerpo sudaba, y la fuerza de su oponente era extraordinaria. Era como si toda su vida dependiera de esa batalla. La pelea duró toda la noche. Horas y horas de lucha. Ninguno cedía, ninguno retrocedía. Jacob sentía que su resistencia se agotaba, pero algo dentro de él le decía que no debía soltar a aquel hombre. Cuando el alba estaba por llegar, aquel misterioso ser tocó la cadera de Jacob y con un solo movimiento
la dislocó. Jacob sintió un dolor punzante atravesar su cuerpo. Su pierna ya no respondía. Sabía que la lucha había llegado a su punto final. Entonces el hombre habló por primera vez. «Déjame ir porque el alba está por llegar». Jacob, jadeante, con el cuerpo dolorido y la pierna inutilizada, hizo algo inesperado. En lugar de soltar a su oponente, se aferró con más fuerza. «No, te soltaré hasta que me bendigas». Aquellas palabras eran más que un deseo, eran la expresión de toda la vida de Jacob. Desde el vientre de su madre, Jacob había luchado. Luchó con su hermano por la primogenitura, luchó con su suegro Labán por su libertad, y ahora estaba luchando con Dios mismo. El hombre lo miró y le hizo una pregunta clave. «¿Cuál es tu nombre?» Jacob sintió su corazón acelerarse. Aquella no era una simple pregunta, era un desafío. Hace más de 20 años, cuando su padre Isaac le preguntó su nombre, mintió. Dijo que era Esaú para robar la bendición. Ahora tenía que responder con la verdad. «Jacob», dijo finalmente. El hombre asintió y respondió con palabras que cambiarían su destino para siempre. «Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido». En ese momento todo cambió. Jacob ya no era el mismo, había sido transformado. Toda su vida había luchado con trampas, engaños y estrategias humanas, pero ahora había recibido su verdadera identidad de parte de Dios. Jacob, con lágrimas en los ojos, le preguntó: «Dime, por favor, ¿cuál es tu nombre?» Pero el hombre respondió: «¿Por qué preguntas por mi nombre?». Entonces lo bendijo allí. Jacob, aún sintiendo el dolor en su cadera, se dio cuenta de algo extraordinario. Había estado cara a cara con Dios y había sobrevivido. Por eso llamó a aquel lugar Peniel, que significa el rostro de Dios, y dijo: «He visto a Dios cara a cara, y mi vida ha sido preservada». El sol comenzó a salir, iluminando el horizonte. Jacob se levantó, pero algo era diferente. Cojeaba. Dios lo había bendecido, sí, pero también le había dejado una señal. Cada paso que daría de ahora en adelante le recordaría aquel encuentro. Ya no era el hombre que confiaba en su astucia para conseguir lo que quería. Ahora era Israel, el hombre que había peleado con Dios y había vencido no con la fuerza, sino con su fe. ¿Qué nos enseña esta historia? A veces Dios permite que pasemos por batallas que parecen interminables, no para destruirnos, sino para transformarnos. Jacob entró a la lucha como un hombre astuto y manipulador, pero salió como Israel, un hombre bendecido por Dios. Pero su prueba aún no había terminado. Ahora debía encontrarse con Esaú y descubrir si su hermano todavía quería vengarse de él. 11. El reencuentro con Esaú. El sol se elevaba lentamente en el horizonte, iluminando el rostro cansado de Jacob. Había pasado la noche más intensa de su vida. Había luchado con Dios. Había recibido una nueva identidad y una bendición. Pero ahora tenía que enfrentar su mayor temor, su hermano Esaú. A lo lejos, una nube de polvo comenzó a levantarse. Era él. Esaú venía con 400 hombres armados. Era una imagen aterradora. No parecía una bienvenida pacífica, sino la marcha de un ejército preparado para atacar. Jacob sintió su corazón latir con fuerza. Era el momento decisivo. Rápidamente organizó a su familia. Primero, colocó a las siervas con sus hijos, luego a Lea con los suyos, y al final a Raquel con José. Su protección hacia Raquel y José era evidente, pero algo había cambiado en Jacob. Ya no era el hombre que dependía de estrategias humanas para salirse con la suya. Esta vez no envió a nadie más al frente. Él mismo avanzó primero, dando pasos lentos y firmes, cojeando por la herida en su cadera. Jacob se acercó a Esaú.
Cuando estuvo a unos metros de él, se inclinó hasta el suelo. Luego dio un paso más y se inclinó de nuevo. Otra vez y otra vez, hasta completar 7 veces. Era un gesto de humildad total. Jacob estaba mostrando respeto, pero también reconocía que no podía forzar el perdón de su hermano. Entonces, el momento más inesperado ocurrió. Esaú, el hombre que había prometido matarlo, corrió hacia él. Jacob sintió un escalofrío. ¿Lo atacaría? Pero en lugar de golpearlo, Esaú lo abrazó. Lo rodeó con sus brazos y en un instante ambos comenzaron a llorar. Las lágrimas rodaban por sus rostros. No eran lágrimas de ira ni de venganza. Eran lágrimas de sanidad, de perdón, de un pasado que al fin quedaba atrás. Los dos hermanos, separados por engaños, años de distancia y el peso de una historia dolorosa, ahora estaban reconciliados. Esaú levantó la vista y vio a la familia de Jacob. ¿Quiénes son estos que vienen contigo? Son los hijos que Dios ha dado a tu siervo, respondió Jacob. Las esposas y los niños se acercaron, inclinándose respetuosamente ante Esaú. Entonces Esaú miró los regalos que Jacob le había enviado y preguntó: ¿qué significa toda esta manada que encontré en el camino? Es un regalo para ti, mi señor, para hallar gracia ante tus ojos, dijo Jacob con humildad. Pero Esaú sonrió y negó con la cabeza. Hermano, yo tengo suficiente, quédate con lo tuyo. Jacob insistió: no, por favor, si he hallado gracia ante ti, acepta este presente. Ver tu rostro y saber que me has perdonado es como ver el rostro de Dios. Esaú finalmente aceptó los regalos y luego dijo: vámonos juntos, yo iré delante de ti. Pero Jacob sabía que su familia y su ganado no podían moverse tan rápido como los hombres de Esaú, así que respondió con amabilidad: mi señor sabe que los niños son pequeños y el ganado es frágil. Si los forzamos demasiado, podrían morir en el camino. Ve tú adelante, yo iré a mi propio ritmo. Esaú aceptó y se despidió de su hermano. El conflicto había quedado atrás. Después de tantos años de angustia, de lucha, de estrategias, Jacob no ganó esta batalla con la fuerza, sino con la humildad y la gracia de Dios. ¿Qué nos enseña esta historia? El perdón tiene un poder que va más allá de la venganza. Jacob temía la ira de Esaú, pero descubrió que Dios ya había trabajado en el corazón de su hermano. A veces nos preocupamos demasiado por el pasado, cuando Dios ya está preparando un futuro de restauración. El reencuentro de Jacob y Esaú nos muestra que cuando confiamos en Dios, Él abre caminos donde antes solo había temor. Pero la historia de Jacob no termina aquí. Ahora que había hecho las paces con su hermano, tenía que enfrentar algo aún más importante: el destino final que Dios tenía para él. Detente un segundo. ¿Ya te suscribiste al canal? Verifica ahora y sé parte de esta comunidad. Si esta historia te está impactando, dale like para que más personas puedan verla. Tu apoyo ayuda a compartir este mensaje. Sigamos con la historia. 12. El triste destino de Dina y la venganza de sus hermanos. Después del emotivo reencuentro con Esaú, Jacob continuó su camino hasta llegar a la ciudad de Siquem, en la tierra de Canaán. Allí decidió establecerse y compró un terreno para su familia. Sin embargo, lo que parecía el comienzo de una vida tranquila, pronto se convertiría en uno de los momentos más oscuros de su historia. Jacob tenía una hija llamada Dina, nacida de Lea. Era joven, curiosa y deseaba conocer la región en la que ahora vivían. Un día, Dina salió a visitar a las mujeres de la tierra, explorando aquel nuevo lugar sin imaginar el peligro que la esperaba. En la ciudad vivía un hombre llamado Siquem, hijo del príncipe Hamor.
Era un hombre poderoso y acostumbrado a tomar lo que quería. Cuando vio a Dina, se sintió atraído por ella de inmediato, pero en lugar de acercarse con respeto, actuó con violencia y la tomó a la fuerza. Después del terrible acto, Siquem quedó obsesionado con Dina. Quería que fuera su esposa a toda costa. Su deseo no era solo físico, él realmente la quería para sí, pero el daño ya estaba hecho. Siquem fue donde su padre, Hamor, y le pidió que negociara con Jacob para que Dina se convirtiera en su esposa. Mientras tanto, la noticia llegó a la familia de Jacob. Los hermanos de Dina se enteraron del ultraje y su furia ardió como fuego. Jacob, al escuchar lo que había sucedido, guardó silencio. No tomó ninguna decisión apresurada, sino que esperó a que sus hijos regresaran del campo. Sabía que la situación era grave y requería sabiduría. Poco después, Hamor y Siquem llegaron hasta Jacob con una propuesta. «Mi hijo Siquem se ha enamorado de vuestra hija», dijo Hamor. «Queremos que sea su esposa». Siquem, impaciente y ansioso, intervino. «Por favor, permítanme casarme con ella. Pidan lo que quieran como dote y lo pagaré sin objeciones». Pero los hijos de Jacob, aún con el dolor y la rabia en sus corazones, tramaron un plan. Con palabras astutas respondieron: «No podemos dar a nuestra hermana en matrimonio a un hombre que no está circuncidado. Eso sería una deshonra para nosotros. Pero si todos los varones de su ciudad se circuncidan, entonces aceptaremos el acuerdo y nos mezclaremos con ustedes». Siquem y Hamor, cegados por su deseo de concretar la unión, aceptaron el trato sin sospechar nada. Regresaron a su ciudad y convencieron a todos los hombres de que se circuncidaran. 3 días después, cuando los varones de la ciudad aún estaban debilitados por el dolor del procedimiento, los hermanos de Dina actuaron. Simeón y Leví, llenos de ira y sed de venganza, tomaron sus espadas y entraron a la ciudad. Uno por uno, mataron a todos los hombres de Siquem. Después de la masacre, saquearon la ciudad entera. Se llevaron el ganado, los bienes, las mujeres y los niños como botín. Cuando Jacob supo lo que habían hecho, se horrorizó. «Me han metido en problemas», les reclamó. «Ahora los cananeos y los pueblos de la región se volverán contra nosotros. Somos pocos en número, y si deciden atacarnos, nos destruirán». Pero Simeón y Leví, aún furiosos, respondieron: «¿Acaso debíamos permitir que trataran a nuestra hermana como una prostituta?» Jacob sabía que la situación era peligrosa. Habían hecho justicia con sus propias manos, pero ahora habían puesto a toda la familia en riesgo. Dios, una vez más, tuvo que intervenir. Esa noche el Señor habló a Jacob y le dijo: «Levántate y sube a Betel. Quédate allí y edifica un altar al Dios que te apareció cuando huías de Esaú». Jacob entendió el mensaje. Era hora de dejar atrás aquel lugar antes de que la venganza de los pueblos vecinos cayera sobre ellos. Llamó a toda su familia y les dio una orden clara: «Desháganse de todos los dioses extranjeros que tienen con ustedes. Purifíquense y cámbiense de ropa. Vamos a Betel y allí edificaré un altar al Dios que me respondió en el día de 1900, mi angustia, y que ha estado conmigo en todo momento». Entonces su familia entregó todos los ídolos y pendientes que llevaban consigo, y Jacob los enterró bajo una encina en Siquem. Así, Jacob y su familia partieron de allí, y Dios hizo caer un temor sobre las ciudades vecinas, impidiendo que alguien los persiguiera. ¿Qué nos enseña esta historia? La ira y la venganza pueden parecer soluciones, pero muchas veces traen consecuencias aún peores. Los hijos de Jacob sintieron que estaban haciendo justicia, pero terminaron poniendo en peligro a toda su familia. Sin embargo, Dios mostró su misericordia y protegió a Jacob, guiándolo una vez más a un lugar de encuentro con él.
Ahora, Dios llamaba a Jacob a regresar a Betel, el lugar donde había tenido su primer encuentro con el Señor, y allí algo increíble estaba a punto de suceder. 13. El regreso a Betel y la confirmación de la promesa. Jacob y su familia estaban marcados por los últimos acontecimientos. Habían sido protegidos de la venganza de las ciudades vecinas después de la masacre en Siquem, pero ahora necesitaban un nuevo comienzo. Dios le habló a Jacob en medio de su inquietud y le ordenó: levántate y sube a Betel, quédate allí y edifica un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Jacob entendió que era hora de un cambio profundo. Betel no era un lugar cualquiera. Allí, muchos años atrás, había tenido su primer encuentro con Dios. Había visto la escalera al cielo, los ángeles subiendo y bajando, y había recibido la promesa de que Dios estaría con él. Ahora, después de todo lo que había vivido, debía volver a ese lugar sagrado. Antes de partir, Jacob reunió a toda su familia y les dio una orden clara: desháganse de todos los dioses extranjeros que tienen con ustedes. Purifíquense y cámbiense de ropa porque vamos a Betel, y allí edificaré un altar al Dios que me ha protegido en todo mi camino. Su familia obedeció sin cuestionar. Jacob tomó todos los ídolos que sus esposas y siervos aún guardaban y los enterró bajo una encina cerca de Siquem. Este acto simbolizaba dejar atrás todo lo que no pertenecía a Dios, un renacimiento espiritual para su casa. Cuando emprendieron el viaje, algo extraordinario sucedió. Dios hizo que un gran temor cayera sobre las ciudades vecinas. Nadie se atrevió a perseguirlos ni a hacerles daño. Era la protección del Señor en acción. Finalmente, Jacob llegó a Betel, el mismo lugar donde años antes había dormido con una piedra como almohada y había tenido una visión celestial. Ahora regresaba como un hombre diferente. Ya no era el joven fugitivo, inseguro y temeroso. Era Israel, el hombre transformado por Dios. Allí edificó un altar y llamó a aquel lugar El Betel, que significa Dios de Betel, porque fue allí donde Dios se le apareció cuando huía de Esaú. Era un recordatorio de que el mismo Dios que lo encontró en su peor momento aún estaba con él. Y entonces Dios volvió a hablar con Jacob. Tu nombre es Jacob, pero ya no serás llamado así. Tu nombre será Israel. Dios reafirmó el nuevo nombre que le había dado cuando luchó con el ángel en Peniel. Esto significaba que su transformación no era momentánea, sino definitiva. Luego, el Señor le recordó la promesa que había hecho a su abuelo Abraham y a su padre Isaac. Yo soy el Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. De ti nacerán naciones y reyes. La tierra que di a Abraham y a Isaac, te la doy a ti y a tu descendencia. Era la confirmación final de que Jacob era el heredero de la bendición divina. Jacob, conmovido, levantó una piedra como pilar en ese lugar sagrado y derramó sobre ella una libación y aceite. Estaba renovando su pacto con Dios. Desde ese día, Betel quedó marcado como el lugar donde Dios le reafirmó su promesa. Pero aunque la bendición de Dios estaba sobre él, aún le esperaban pruebas difíciles. ¿Qué nos enseña esta historia? A veces, Dios nos llama a volver a los lugares donde nos encontramos con Él por primera vez. Jacob regresó a Betel para recordar la fidelidad de Dios y renovar su compromiso. Pero la historia de Jacob aún no ha terminado. Aún le esperaba un doloroso acontecimiento, la pérdida de su amada Raquel. 14. La muerte de Raquel y la pérdida de José. Después del encuentro con Dios en Betel, Jacob continuó su viaje con su familia. Había recibido la confirmación de la promesa divina, pero aún le esperaban pruebas dolorosas. En el camino hacia Efrata, Raquel, la esposa amada de Jacob, quedó embarazada nuevamente. Ya le había dado un hijo, José, y ahora esperaba otro.
Pero este embarazo sería diferente a los demás. Cuando estaban cerca de Efrata, Raquel comenzó a sentir los dolores del parto. Las contracciones eran intensas y su cuerpo se debilitaba rápidamente. La caravana se detuvo y las mujeres se apresuraron a ayudarla. El momento que debía ser de alegría se convirtió en angustia. El trabajo de parto fue largo y difícil. Raquel gritaba de dolor, su rostro estaba pálido y el sudor cubría su frente. La partera intentó tranquilizarla. «No temas, Raquel, porque tienes otro hijo varón». Pero Raquel apenas podía responder. Sabía que su vida se apagaba. Sus fuerzas la abandonaban con cada respiración. Con su último aliento, miró a su hijo recién nacido y lo llamó Benoní, que significa «hijo de mi dolor». Para ella, su nacimiento marcaba su sufrimiento final. Jacob, al verla partir, sintió su corazón romperse. El amor de su vida se había ido. Pero Jacob, aunque destrozado por la pérdida, no podía permitir que su hijo llevara un nombre que reflejara tanto sufrimiento. Así que decidió llamarlo Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Raquel fue enterrada allí, en el camino a Efrata, que es Belén. Jacob colocó una piedra sobre su tumba como recordatorio de la mujer que tanto había amado. Y hasta el día de hoy, esa tumba sigue siendo un símbolo de su memoria. La tristeza acompañó a Jacob en su viaje. Había perdido a Raquel, pero aún tenía a su hijo José, el primogénito de su amor. En José veía el reflejo de Raquel, y por eso lo amaba más que a sus otros hijos. Sin embargo, su amor por José despertó los celos de sus hermanos. Los hijos de Lea y las siervas de Jacob notaban que su padre daba un trato especial a José. Le hizo una túnica de colores, un símbolo de distinción y favoritismo. Pero lo que más los irritaba eran los sueños de José. «Tuve un sueño», les dijo José una mañana. «Soñé que estábamos atando manojos en el campo y mi manojo se levantaba mientras los de ustedes se inclinaban ante él». Sus hermanos lo miraron con desprecio. «¿Acaso piensas que serás nuestro rey, que nos gobernarás?» Pero José no se detuvo allí. Otro día tuvo otro sueño y lo contó a su familia. «Soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí». Jacob, aunque amaba a José, se sintió desconcertado. «¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo nos inclinaremos ante ti?» Los hermanos de José sintieron que su paciencia se agotaba. El resentimiento crecía en sus corazones. Un día, cuando José fue enviado por Jacob a ver cómo estaban sus hermanos en el campo, los encontró lejos de casa. Al verlo venir, se dijeron unos a otros: «Aquí viene el soñador, matémoslo y digamos que una fiera lo devoró. Veremos qué será de sus sueños». Pero Rubén, el mayor, intentó detenerlos. «No derramemos sangre, échenlo en esta cisterna, pero no le hagan daño». Rubén planeaba rescatarlo más tarde, pero mientras él estaba ausente, los otros hermanos vieron una caravana de mercaderes ismaelitas que iban rumbo a Egipto. Entonces Judá propuso: «¿Qué ganamos con matarlo? Mejor vendámoslo». Así, por 20 piezas de plata, vendieron a su propio hermano como esclavo. Cuando Rubén regresó y vio que José no estaba, se rasgó las vestiduras. Pero ya era tarde. Los hermanos tomaron la túnica de José, la rasgaron, la mancharon con sangre de un animal y la llevaron a su padre. «¿Reconoces esta túnica?», le preguntaron. Jacob la tomó con manos temblorosas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Es la túnica de mi hijo. Una fiera lo ha devorado». Jacob rasgó sus vestiduras, se vistió de luto y lloró inconsolablemente. Nadie podía consolarlo. Su hijo favorito estaba muerto, o al menos eso creía. Pero José no estaba muerto. ¿Qué nos enseña esta historia? El dolor de Jacob fue profundo, pero Dios aún tenía un plan mayor. A veces, las pérdidas que sufrimos
parecen el final, pero en las manos de Dios son el comienzo de algo mucho más grande. Mientras Jacob lloraba la pérdida de José, su hijo ya estaba en camino a Egipto, donde Dios lo usaría para salvar a toda su familia. En B15, el encuentro con José en Egipto y la bendición final. Los años pasaron y Jacob seguía viviendo con el peso del dolor por la pérdida de José. Nunca dejó de lamentar a su hijo, creyendo que una fiera lo había devorado. Mientras tanto, en Egipto, José no solo estaba vivo, sino que Dios lo había exaltado. De esclavo, se convirtió en gobernador de toda la nación. Ahora era el segundo hombre más poderoso de Egipto, después del faraón. Cuando llegó el tiempo de hambruna, toda la región sufrió. Las cosechas fallaron, el alimento escaseó y la desesperación se apoderó de los pueblos vecinos. Pero en Egipto, gracias a la sabiduría que Dios le había dado a José, había reservas de granos suficientes para alimentar a muchas naciones. Jacob y su familia también fueron afectados por la escasez. El hambre golpeaba su casa y la única esperanza estaba en Egipto. Entonces Jacob llamó a sus hijos y les dijo: «He oído que en Egipto hay trigo, vayan y compren alimento para que no muramos». Los hijos de Jacob emprendieron el viaje, sin saber que el hombre que los recibiría era su propio hermano José. Cuando llegaron a Egipto, José los reconoció de inmediato. Eran los mismos hermanos que lo habían vendido como esclavo hacía años. Pero ellos no lo reconocieron. José, conmovido pero aún queriendo probar el corazón de sus hermanos, los puso a prueba. Les habló con dureza, les pidió traer a su hermano menor, Benjamín, y los sometió a varias dificultades. Cuando finalmente vio a Benjamín, el único hermano de su misma madre, ya no pudo contenerse. Ordenó que todos los egipcios salieran de la sala y en medio de lágrimas se dio a conocer a sus hermanos. «Yo soy José, el hermano que vendieron a Egipto». El impacto en sus hermanos fue inmediato. Sus rostros empalidecieron. No podían creer lo que estaban viendo. ¿Cómo podía ser posible? Pero José los tranquilizó. «No teman. Dios me envió aquí antes de ustedes para preservar la vida. No fueron ustedes quienes me enviaron, sino Dios». Entonces les dio la noticia que cambiaría la vida de su padre. «Mi padre aún vive». Los hermanos regresaron corriendo a Canaán. Cuando llegaron a Jacob, le dijeron las palabras que jamás imaginó escuchar: «José está vivo». Jacob se quedó sin palabras, su corazón casi dejó de latir. «No puede ser», pero al ver los carros y provisiones que José había enviado desde Egipto, comprendió que era verdad. «Basta, José, mi hijo, aún vive. Iré a verlo antes de morir». Jacob, con las fuerzas renovadas, emprendió su viaje. No podía esperar para abrazar a su hijo perdido. Cuando llegó a Egipto, el reencuentro fue inolvidable. José corrió a su encuentro y, al ver a su anciano padre, lo abrazó y lloró largamente sobre su hombro. Jacob, con lágrimas en los ojos, susurró: «Ahora puedo morir en paz, porque he visto tu rostro y sé que estás vivo». Los años pasaron y Jacob vivió en Egipto junto a sus hijos y nietos. Pero antes de morir, llamó a todos sus hijos para bendecirlos. Uno por uno, profetizó sobre su futuro y el de sus descendientes, y cuando llegó a Judá, pronunció una profecía especial: «No será quitado el cetro de Judá, ni el gobernante de entre sus pies, hasta que venga aquel a quien pertenece». Era una profecía sobre el Mesías Jesucristo que vendría de su linaje. Después de bendecir a sus hijos, Jacob murió en paz. Su cuerpo fue llevado de regreso a Canaán y sepultado en la tumba de sus antepasados. ¿Qué nos enseña esta historia? Jacob creyó que había perdido a su hijo para siempre, pero Dios tenía un plan mucho más grande. Lo que parecía un final trágico era solo el comienzo de una restauración asombrosa. Así termina la historia de Jacob.
un hombre que luchó con Dios, enfrentó pruebas, pero vio el cumplimiento de las promesas divinas en su vida y su descendencia. La vida de Jacob no fue fácil. Luchó con su familia, con sus propios errores, con el miedo al futuro y con la incertidumbre del camino. Pasó noches de angustia, enfrentó traiciones y pérdidas dolorosas, pero Dios nunca lo abandonó. Aquel hombre que antes engañaba para obtener lo que quería, terminó siendo transformado por la gracia de Dios. Recibió un nuevo nombre, un propósito renovado y la certeza de que no caminaba solo. Tal vez hoy te encuentres en una lucha interna, sintiéndote incapaz o cargando con el peso de tu pasado. Pero así como Dios guió a Jacob, Él también te guía. No importa cuán grande sea tu lucha, cuántos errores hayas cometido o cuán incierto parezca tu futuro, Dios sigue teniendo un plan para ti. Si Él pudo transformar la historia de Jacob, también puede transformar la tuya. ¿Estás listo para confiar en su propósito? Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué parte de la historia de Jacob te impactó más? Escribe en los comentarios, porque tu respuesta puede bendecir a alguien más. No olvides darle like y compartir este video. Así más personas podrán conocer esta poderosa historia. Nos vemos en el próximo video.